Latino-diversidad. Espacio informativo para la construcción de la patria grande inclusiva. Durante el gobierno del Pepe Mujica en Uruguay se impulsaron varias iniciativas destinadas a la protección e integración de la población transgénero. Para conocer más sobre estas políticas conversamos con Andrés Scagliola, director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay. La entrevista se realizó para la edición 15 de Latino Diversidad y se divulgó el 25 de abril de 2014. A continuación escucharás la entrevista completa. La conversa. En el mundo, la población transgénero es una de las más vulnerables ante la discriminación y la violencia. Ellas y ellos deben enfrentar la burla y el acoso en sus hogares, escuelas y sitios de trabajo. Esto hace que muchos sean expulsados de sus casas y abandonen también el sistema educativo, lamentablemente. Ante ese escenario, el trabajo sexual suele ser el único medio de supervivencia. Pero ¿cómo podemos comenzar a cambiar esta realidad, a revertir lo que supuestamente debería ser como el destino de estas personas? ¿Cómo podemos garantizarles a las personas transgénero su derecho a un trabajo digno? Pues el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay ha adelantado algunas respuestas a estas inquietudes. Para nosotros en Latino Diversidad es un honor tener a esta hora a Andrés Scagliola, director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay. Andrés, bienvenido a Latino Diversidad. Vamos a comenzar entonces porque el tiempo es oro y nos encantaría tener una larga conversación con usted. Vamos a comenzar con las preguntas. ¿A qué cree que se deba que la población trans sea la más discriminada? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que decir para aproximarnos a la situación de las personas transgénero y transexuales es que los derechos de la población LGBT, lesbiana, gay, bisexual y trans, son derechos humanos. Y por tanto, el punto de partida para trabajar con cualquier población vulnerada es la del respeto a los derechos humanos, que son obviamente inalienables, indivisibles y que además son interdependientes, es decir, no se puede solo defender uno de los derechos de las personas, sino que todos ellos están vinculados y deben ir conjuntamente. Las personas transgénero y transexuales han sido discriminadas desde siempre, precisamente porque cuestionan una visión binaria de la sociedad donde hay dos sexos y dos géneros contrapuestos y no se admite esta transgresión que supone tener un género diferente al del sexo de nacimiento, ¿no? Lo importante a saber es que esa elección de género no es tal, sino que las personas simplemente intentan ser fieles y auténticas en relación a lo que sienten. Y por tanto asumir una determinada identidad de género no es una elección, sino una forma de efectivamente ser auténtico. Recuerdo siempre una película de Pedro Almodóvar donde una persona trans decía esto. Ella había modificado su cuerpo y terminaba diciendo, pero soy auténtica, porque uno es más auténtico cuanto más se parece a lo que soñó ser. Y bueno, en el caso de las personas transgénero han pagado muy caro esta autenticidad, siendo discriminadas y excluidas absolutamente de todos sus derechos. El primer derecho humano fundamental, el de la identidad. Les hemos negado precisamente una identidad acorde con su identidad de género. Por otro lado, la expulsión familiar, la desvinculación educativa, la exclusión del mercado de trabajo, la discriminación en el sistema de salud. Nosotros en Uruguay desde 2010 venimos trabajando muy fuertemente desde el Ministerio de Desarrollo Social porque creemos que tenemos que estar con aquellas personas que sufren las situaciones de vulneración de derechos más graves, y este es un colectivo particularmente excluido. Andrés, el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay abrió un concurso para ofrecer trabajo exclusivamente a personas transexuales. ¿Cómo le fue en esta experiencia y de dónde nace esta iniciativa? Aquí en Uruguay, en el Ministerio de Desarrollo Social, construimos una agenda de políticas sociales y diversidad sexual con las organizaciones sociales que representan a gays, lesbianas y transexuales y transgénero.
y a partir de esa agenda, desde 2010 venimos desarrollando un conjunto de acciones. La primera de ellas ha sido capacitar a los funcionarios y funcionarias públicas en un paradigma de derechos humanos y no discriminación a la diversidad sexual. Una segunda iniciativa fue incluir a las personas transgénero y transexuales en una transferencia económica llamada aquí Tarjeta Uruguay Social para la compra de alimentos y medicamentos y otros instrumentos de limpieza. Y el año pasado, a iniciativa de la directora general de Secretaría de este ministerio, se realizó un concurso para puestos públicos de empleo para 7 personas trans, 5 de ellas en tareas administrativas y 2 en tarea de servicios de portería. Y este concurso ha sido un éxito. Se han incorporado estas personas. Esto supone un cambio fenomenal, porque una cosa es hablar de las personas trans y otra es precisamente transformar la realidad cotidiana incluyéndolas en el empleo público, un empleo que en general les es negado. Y bueno, ha sido una experiencia muy exitosa. Hace un mes y algo que se incorporaron 5 mujeres trans y 2 hombres trans, y están haciendo su experiencia aquí con nosotros. Además, este año, en el programa de trabajo protegido Uruguay Trabaja, vamos a incorporar 62 lugares en esta experiencia, que es una experiencia de trabajo durante 8 meses de tareas comunitarias, que también suponen una posibilidad de inclusión sociolaboral que las más de las veces les ha sido negadas a las personas transgénero y transexuales. Andrés, ¿cree que esta experiencia de discriminación positiva, por decirlo de alguna manera, puede ir saldando la deuda social con la población trans? Yo creo que con la población trans, travesti, transgénero, transexual, sucede como con otras poblaciones que son vulneradas en sus derechos. Recordemos la población afrodescendiente, por lo menos en la situación de Uruguay es claro, la población que tiene algún tipo de discapacidad. Son colectivos discriminados en sus derechos y por tanto viven una situación de desigualdad que requiere de medidas particulares para ser contrarrestada. Por tanto, nosotros creemos firmemente en acciones afirmativas, no le llamamos discriminación positiva, son acciones afirmativas que se incorporan a las políticas ya existentes, a las políticas de educación, de salud, de vivienda, y que permiten atender la especificidad de estas poblaciones. No creemos en el café para todos, no creemos que políticas que suponen lo mismo para todos sean igualitarias, sino que precisamente por no explicitar estas situaciones de vulneración de derechos terminan siendo desigualitarias. No es lo mismo una persona blanca, hombre en situación de pobreza, que una persona trans en esa misma situación. Las oportunidades van a ser mucho menores de poder efectivamente construir un proyecto de vida, de felicidad, de acuerdo a sus propias y autónomas decisiones. Por tanto, las acciones afirmativas van a contribuir, no son suficientes, son una condición necesaria, pero no suficiente. Yo creo que eliminar este tipo de desigualdad supone una transformación mucho más amplia, que es una transformación, diría que política, cultural y hasta ética, de cómo nos relacionamos los seres humanos en base al respeto mutuo y no al prejuicio. Por tanto, es un camino muy largo. Un instrumento son las acciones afirmativas, pero tenemos que realizar múltiples acciones que en todos los campos, social, cultural, económico e incluso ético, como digo, para efectivamente construir sociedades mucho más igualitarias y respetuosas. Andrés, cuéntanos de la experiencia de la tarjeta social que incluyó a las personas transexuales entre sus beneficiadas. ¿Cómo les ha ido con esta tarjeta y qué dicen los datos de este registro? Nosotros, a través del registro de personas trans para acceder a la tarjeta Uruguay Social, conseguimos acceder a una información muy valiosa, porque en general
las personas trans no cuentan. Y no cuentan porque no son contadas, porque no desarrollamos instrumentos para conocer su realidad. Entonces, una realidad que se desconoce, por más que se sospeche, no cuenta a la hora de la elaboración de las políticas públicas. Lo cierto es que del registro de las personas que se apuntaron para acceder a la tarjeta Uruguay Social, aproximadamente unas 700 personas trans aquí en Uruguay, obtenemos la confirmación de algunos elementos fundamentales. Por ejemplo, el 70% de las personas transgénero y transexuales que han accedido a esta tarjeta, a esta pequeña transferencia económica para la compra de alimentos y de instrumentos de limpieza y de medicamentos, no ha culminado el ciclo básico de la educación. Y esto es por una razón que conocemos de la propia experiencia. En general, cuando las personas transgénero asumen que tienen una identidad de género, que como digo no es elegida sino asumida, en general son expulsadas de sus familias por incomprensión, prejuicio y desamor, ¿no? Y eso supone también la expulsión de la educación media. Por tanto, les es muy difícil culminar la educación y esto las condena la gran mayoría de las veces a sobrevivir a partir del trabajo sexual, porque obviamente la desvinculación educativa después supone la imposibilidad de acceder a empleos de calidad, a lo que además tenemos que sumar la propia discriminación por su identidad de género no esperada, ¿no? Entonces confirmamos los problemas vinculados a la educación, temprana desvinculación educativa, confirmamos una muy mayoritaria sobrevivencia a partir del trabajo sexual, confirmamos la presencia de una incidencia importante del virus del VIH en esta población, precisamente por la situación de exclusión y desamparo en la que viven. Confirmamos también las problemáticas vinculadas a la vivienda, en general personas que no tienen vivienda propia, que viven con pares o con redes que se van tejiendo, o en pensiones que muchas veces también por ser una persona trans cobran abusivamente, y todo tipo de problemática en el acceso a la salud. De alguna manera también esta información nos ha permitido georreferenciar y ubicar en el territorio a las personas trans y poder tener un contacto con ellas para proponerles otras alternativas, algunas de las cuales hemos mencionado. Este llamado para personas trans al empleo público, esta acción afirmativa, se pudo comunicar a estas personas porque antes gran número de ellas había pedido la tarjeta Uruguay Social. Lo mismo va a suceder en esta oportunidad de Uruguay Trabaja que mencionaba hoy, y para la que van a ser seleccionadas 62 personas trans, ¿no? Una alternativa de inclusión sociolaboral por 8 meses y de capacitación para el empleo. Así que conocer una realidad es el primer paso para transformarla. Por tanto, los estados de América Latina lo primero que deberían hacer es conocer más esta realidad tantas veces ignorada y por tanto excluida. Lo que han hecho desde el Ministerio ha sido reseñado incluso por la prensa de todo el continente. ¿Cómo lograr que otras instituciones públicas y privadas también se incorporen a esta política de inclusión laboral para las personas trans? Bueno, yo creo que en esta transformación, en este Estado como el uruguayo que asume aquí una desigualdad por identidad de género que nos indigna, que nos impulsa a construir mayores niveles de igualdad, en esto ha sido fundamental la acción de los movimientos sociales. Aquí en Uruguay se realizan 2 grandes movilizaciones anuales y periódicas, que son la Marcha del Silencio por los detenidos desaparecidos en la dictadura militar, esto es en el mes de mayo, y la Marcha de la Diversidad, que reúne no solo a personas gays, lesbianas, bisexuales y trans, sino también a múltiples colectivos, desde el colectivo afrodescendiente, el de las personas con discapacidad, el de mujeres, una amplia coalición social que se moviliza todos los años en el mes de septiembre demandando sus derechos. Por tanto, la multiplicación de este tipo de experiencia tiene que ver con la demanda social, la construcción de demanda social. Lo segundo es
el compartir experiencias. Nosotros aprendemos mucho de otras experiencias en América Latina y también estamos absolutamente abiertos al intercambio de experiencias a partir de nuestro propio recorrido para que en toda América Latina se pueda avanzar en este sentido. Sabemos que hay países más rezagados que otros y nos interesa, impulsar que esto no sea solo una cuestión de un solo país, sino del conjunto de América Latina, ¿no? Creo también que es importante el liderazgo, encontrar en el Estado, en cada uno de nuestros países, esos aliados que permiten abrir una ventana y por tanto que a partir de esa ventana entre aire fresco, nuevas propuestas, nuevas demandas. A veces es muy difícil encontrar estos aliados, pero el movimiento social tiene que buscar esas puertas y ventanas para innovar desde el Estado. En este caso le ha tocado ser al Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros estamos muy felices de poder oficiar como una ventana abierta a la diversidad y liderazgo, movilización social, conocimiento e intercambio de experiencias creo que son las alternativas de este proceso que estamos construyendo. Y por supuesto también hay un fundamento ético-político para esto. Nosotros como gobierno de izquierdas en Uruguay no podemos convivir con la desigualdad. Es una cuestión que es intrínseca, que está enraizada en la izquierda uruguaya y por tanto nos hemos propuesto avanzar en este sentido. En otros países de América Latina, los partidos políticos de izquierda no han entendido mucho el tema de la sexodiversidad. Sin duda que todavía hay homofobia en militantes de izquierda. Andrés, ¿cómo luchar contra la homofobia dentro de la izquierda? Bueno, la izquierda latinoamericana no es ajena a las sociedades en las que se mueve y por tanto es verdad que ha sido durante mucho tiempo, ha tenido conductas homofóbicas y transfóbicas y aún todavía hay remanentes. Esto obviamente no se puede generalizar, pero tiene que ver con una cultura machista y patriarcal que anida en nuestras sociedades y de las que la izquierda muchas veces es parte. Lo cierto es que la izquierda tiene que procesar una actualización ideológica en este sentido y entender que las desigualdades en el mundo de hoy son múltiples, no responden solo a las divisorias de clase, aunque para nosotros esta divisoria obviamente es fundamental, pero tiene que ver con clivajes y desigualdades de género, desigualdades que tienen que ver con las diferencias étnico-raciales, desigualdades que tienen que ver con la presencia o no de una discapacidad, desigualdades que tienen que ver obviamente con la orientación sexual y con la identidad de género de las personas. En Uruguay ha sido al impulso del movimiento social, de esa marcha de la diversidad que mencionaba anteriormente, que la izquierda ha debido replantearse algunos prejuicios que estaban muy arraigados. Yo también quiero hacer un reconocimiento a la lucha de los movimientos feministas, los movimientos de mujeres, por haber generado esta otra agenda que dice las desigualdades en las sociedades latinoamericanas son múltiples y abatir la desigualdad de clase no supone abatir todas las desigualdades y por tanto, y porque esas desigualdades se refuerzan unas a otras, es que tenemos que tener una aproximación más integral y combatir todas ellas a la vez y sobre todo sus articulaciones. No es lo mismo ser pobre y ser blanco que ser pobre y afrodescendiente, y no es lo mismo ser pobre, afrodescendiente y mujer. Las desigualdades se interseccionan y se retroalimentan. En el caso de la izquierda uruguaya, como director de políticas sociales y como dirigente político de uno de los sectores de la izquierda uruguaya, ser el primer político en asumir abiertamente mi homosexualidad. Lo hice porque creo que la visibilidad en estos casos es fundamental. La visibilidad transforma las sociedades y ha sido, creo yo, una pequeña contribución, modesta contribución al cambio en la izquierda. Y por supuesto ha habido y hay otros militantes y hoy dirigentes de la izquierda uruguaya que han avanzado en el mismo camino y que le están haciendo mucho bien a la sociedad uruguaya.
Este no es un tema baladí, no es un tema meramente simbólico, no es una cuestión del primer mundo, sino que es una cuestión profundamente igualitaria. Una izquierda homofóbica es una izquierda que no comprende su naturaleza de transformación y que quedó anclada en el pasado. Así que nada, una izquierda moderna, una izquierda realmente transformadora de las sociedades actuales tiene que ser una izquierda que comprenda la complejidad de las desigualdades con las que convivimos y no solo las comprenda, sino que se comprometa en su transformación. Y si le pudiera dar un mensaje a las empleadoras y los empleadores de América Latina sobre la necesidad de contratar a transexuales, ¿qué le diría? Bueno, yo creo que todos tenemos un papel a jugar. Es verdad que los estados tienen capacidad de transformar la realidad. Es verdad que los movimientos sociales, los trabajadores en la lucha por sus derechos transforman la realidad. Ahora, en esta realidad compleja también los empresarios tienen y los empleadores tienen un papel a jugar. Muchas veces las transformaciones en el mundo del trabajo y de las empresas vienen desde el exterior. Estoy pensando en nuevos modelos de articular trabajo, tiempos de trabajo y tiempos de familia, en oportunidades para las personas con discapacidad, en ambientes laborales realmente estimulantes. Yo creo que tenemos la oportunidad en América Latina de generar una cultura no homofóbica, no transfóbica, no lesbofóbica de las empresas de América Latina. Y allí ganaremos todos, en el empleo de personas más allá de su orientación sexual y de su identidad de género. Gana la sociedad en su conjunto, porque ganamos en realización de los derechos humanos, ganamos en desarrollo. Yo muchas veces pienso qué capacidades enormes nos estamos perdiendo simplemente por una cuestión de prejuicio. Y pongo un único ejemplo que para mí es revelador. La ley de matrimonio igualitario fue redactada en Uruguay por una mujer trans. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos conocido a esta persona y si la sociedad hubiera impedido que esta persona lograra realizarse como abogada por el hecho de ser una mujer trans? Y sin embargo produjo una de las leyes que ha marcado un punto y aparte en la historia contemporánea del Uruguay. Por tanto, derribemos las barreras del prejuicio, dejémoslas aparte y demos también la oportunidad de realizar el derecho al trabajo de todas las personas más allá de su orientación sexual y su identidad de género. Yo creo que la transformación de una sociedad tiene que ser un compromiso de todos, también de los empleadores, y quizás en uno de los primeros lugares de aquellos que generan trabajo. Nuestras sociedades no solo requieren de inversión y de crecimiento y creación de empleo, sino también de la realización de las personas en su más amplia expresión, y no se me ocurre un mundo más adecuado para la realización de las personas que el mundo del trabajo. Andrés, ya para terminar, tus puntos de contacto. Bueno, las personas que estén interesadas pueden averiguar más sobre nuestro trabajo a través de la página web del Ministerio de Desarrollo Social, mides.gub.uy, o hacerlo también a través de Facebook, tanto en la página de la Dirección Nacional de Políticas Sociales, que así es el nombre, DNPS Mides, o a través de Twitter en @DNPS Mides, y bueno, allí encontrarán la información sobre nuestro trabajo, y por supuesto también en lo que me es personal, tanto en mi página en Facebook, Andrés Scagliola, como en Twitter, @Andrés Scagliola. A través de allí podremos no solo dar a conocer lo que nosotros hacemos, sino tener un intercambio y una interacción. Muchísimas gracias, Andrés. Conversábamos con Andrés Scagliola, director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay. Con él hablábamos sobre el derecho de trabajo de las personas transexuales.
Escuchabas la entrevista a Andrés Scagliola, director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay. Con él analizamos las iniciativas de protección e integración de las personas transgéneros realizadas durante la presidencia de Pepe Mujica. Latino Diversidad. Espacio informativo para la construcción de la patria grande inclusiva.